Sí, hemos venido a una conferencia sobre judíos sefarditas, entonces estamos con Jacobo Israel Garzón, que es el presidente de la comunidad sefardí en España. Entonces la conferencia ha ido sobre gastronomía. Un poco al hilo de todo esto quería que nos contara qué es ser judío. Bueno, ser judío es claramente pertenecer a una creencia y también en algunos casos, cuando la creencia se pierde, es pertenecer a una tradición moral y religiosa, a lo que queda de la condición. Usted sabe que en la condición religiosa hoy, en todas las religiones, mucha gente ya no cumple todas las costumbres y los hábitos y las creencias, pero participa de alguna forma de lo que queda como condición social. La gastronomía, por ejemplo, judía, creo que la siguen judíos religiosos y judíos no religiosos hoy. Pero si tuviéramos que elegir entre una de estas dos condiciones, ¿qué es ser judío más? ¿Una religión o una raza? No, no es en ningún lugar una raza. Entre otras cosas porque judíos los hay negros, blancos, amarillos, de todos los colores. No, judío es una religión, judío es una concepción teológica. Pero hay judíos ateos. Hay también judíos ateos, pero hay estos judíos ateos como hay cristianos españoles o católicos españoles que no son creyentes pero que siguen bautizando a sus hijos o siguen casándose por la iglesia, etcétera, etcétera. Es decir, que hay gente que ha perdido la creencia pero no ha perdido la identidad social. Pero digamos que hay judíos... Lo que es muy difícil es que los judíos no creyentes, los judíos laicos, puedan continuar. La continuidad del judaísmo es personal. Quiero decir, cuando el judaísmo es religioso, esto se puede transmitir. Cuando el judaísmo no es religioso, es muy difícil. Usted ha comentado que hay judíos procedentes de Etiopía, o sea, que son negros, hay judíos procedentes del norte de Europa, que son blancos con los ojos azules, como gente famosa, ¿no? Barbara Streisand, por ejemplo. Y hay judíos de rasgos más, digamos, mediterráneos. Entonces, ¿cómo se puede sostener? Realmente el judío no es semita. No, vamos, semita es un origen semita. Quiero decir, cuando hoy hablamos muchas veces los mitos, cuando hablamos de razas, hoy no se puede hablar de razas casi en ninguna parte. Quiero decir, los judíos somos semitas porque somos herederos de un pueblo semita, pero un pueblo que ha tenido también bastantes aportes, que hay un componente semita importante. Es como si dijéramos los españoles y los iberos. Pues los iberos son un componente importante del pueblo español de hoy, evidentemente. Entonces, cuando se habla de antisemitismo, no se está hablando solo de raza. No, cuando se habla de antisemitismo se está hablando de antijudaísmo. Es antijudaísmo. Y este antijudaísmo, una vez es por motivos racial, otras veces puede ser por motivos religiosos, otras veces puede ser por motivos políticos, porque a lo largo de la historia ha tenido digamos, formas de compararse. Pero fundamentalmente cuando hablamos de antisemitismo, es el antisemitismo, el antijudaísmo, que evidentemente en el siglo XIX y en el siglo XX ha tenido un componente más que racial, social y político. ¿Y judío y sionista es lo mismo? No, sionismo es un movimiento político, es un movimiento político judío de nacionalista judío. No es judío y sionista, no es necesariamente lo mismo. Judío es una religión y el sionismo es una idea política que es como todos los movimientos nacionalistas. Quiero decir, si hoy vimos a Cataluña un movimiento catalanista, esto no significa que los catalanes tengan que ser catalanistas. Habrá catalanes que sean catalanistas y catalanes que no sean catalanistas, pero es un movimiento político. O sea que se puede ser judío y no estar a favor del sionismo. Puede ser judío y no estar a favor del sionismo. Normalmente lo que pasa es que se puede ser catalán y no ser catalanista, pero tampoco se está en contra del catalanismo si uno es catalán. Esto es lo que yo creo que es importante. Pero el sionismo es un movimiento político que nace en el siglo XIX, al mismo tiempo que todos los movimientos nacionalistas, de los que dieron lugar a la creación de Hungría, o a la creación de Checoslovaquia, o a la creación de los países de Polonia, y es el dar un país a los judíos sobre la base de su antigua tierra. Y ya por último, ¿se puede ser judío y estar en contra de la política del Estado de Israel? ¿O generalmente va unido? Se puede ser judío de muchas formas, porque como digo, una concepción religiosa puede ser de muchas formas. Lo que hay es dos cosas. En cuanto a la relación con el antisemitismo, el antisionismo, si es esto lo que usted me pregunta, yo diré que uno no tiene por qué estar de acuerdo
con nadie, con la política de un gobierno, con la política de un señor, con la política. Uno puede ser anti-Chirac, puede ser anti-Zapatero, puede ser anti-Bush, pero lo que no es lo mismo es estar en contra de la existencia o del valor de ese Estado. Otra cosa es estar en contra de la política. Es decir, se podía estar uno contra Franco, no contra la existencia de España. Y ya por una última cosa, ¿cómo ve usted en España ahora mismo en la situación de los judíos? ¿Se sienten apreciados? Los judíos somos, yo creo que bastante desconocidos, somos 40.000, entre 40 millones, entonces somos bastante desconocidos, salvo para los que intentan acercarse. Por otro lado, los mitos y la cuestión ancestral de antisemitismo generan también una cierta desconfianza por falta de conocimiento, pero en general nos sentimos igual que todos los ciudadanos. La Constitución nos ha dado los mismos derechos y deberes que cualquier ciudadano y somos igual que cualquier otro ciudadano. No nos sentimos ni mejor ni peor y yo creo que cada uno tiene la experiencia pues dependiendo del entorno donde vive. Muy bien, pues nada, vamos a degustar esos platos